Ok, otra vez resumiendo un poco, ya hablamos sobre Forget 2D, que es el chiste de todo esto, es decir, la tecnología que vamos a emplear para trabajar en un mundo 2D. Ya sabemos su relación con Box 2D, ya sabemos cómo agregarlo al proyecto, ya sabemos exactamente cómo vamos a emplearlo desde el proyecto, qué es lo que tenemos que configurar de manera global, ya que recuerda que a la final tenemos son dos cosas. Si vemos un proyecto en Flame básico, que por aquí por más que sea, seguimos el mismo paradigma. Tenemos la clase tipo game, la clase principal, que yo llamo clase principal, y también tenemos los componentes, que eran los sprites, sprite animados, position component, entre otros. Eso todavía no lo hemos visto. Y bueno, sabemos algunas características, por ejemplo la gravedad y el zoom, un zoom que tenemos aplicado en de 10 por defecto. Ya sabemos que aquí también tenemos el mundo para agregar todos los elementos de nuestro juego. Podemos tener distintos mundos, etc. Pero bueno, supongamos que tenemos un mundo para simplificar el proceso. Tenemos también la cámara, que es la que permite ver una región del mundo que nosotros definamos, seguir un componente, usualmente player, etc. Esto es algo ya de Flame, básicamente es lo mismo, aunque accedemos un poco distinto a algunas cosas, por ejemplo el mundo. Bueno, esto es lo del zoom aplicado y las coordenadas que te indicaba. Ahora bien, falta la joya de la corona, que son los cuerpos. Aquí, para hacer una similitud, los cuerpos, que en este caso son body component, son los componentes en Flame básico. Nuevamente en Flame básico tenemos los componentes, un sprite component, un sprite animation component, un position component, entre otros. Aquí tenemos los body component. ¿Por qué? Te podrías preguntar. Bueno, lógicamente porque aquí queremos emplear la física, la parte de 2D, básicamente, es decir, emplear nuestro Forget 2D para simular cualquier cosa en la física que tú quieras hacer. Y es ahí la diferencia, el punto clave. Claro está, que con que empleemos los body component no significa que no podamos emplear los sprites, ya que perfectamente desde un body component, que a la final es una clase con ciertas características, también podemos agregar un sprite, podemos agregar un componente de Flame básico. Por dar un ejemplo, desde un body component que recuerda, quédate con que solamente, al menos de momento, es un elemento en el cual nosotros podemos aplicarle física, es decir, a poder aplicarle la gravedad, entre otras cosas. Es decir, se va a ver afectado por la gravedad. Por dar un ejemplo, cualquier cosa que pueda suceder en un mundo en física en 2D. Desde esa clase, desde esa instancia, podemos agregar cualquier tipo de componente en Flame. Es decir, por ejemplo, un sprite, porque por defecto, un body component viene siendo representado por un círculo o un rectángulo o un cuadrado. Bueno, a la final es el mismo método. Pero eso sería todo. Pero lógicamente nosotros no vamos a querer hacer un juego de un círculo o un cuadrado, sino vamos a querer colocar un sprite, usualmente un sprite animado. Y es por eso que te digo que desde una instancia de un body component vamos a poder agregar un componente de Flame básico, específicamente, por ejemplo, un sprite animation component. Por lo tanto, en vez de aparecer ese cuadrado feo, va a aparecer nuestro sprite animado. Y por supuesto, ya comunicando los dos, ya vamos a ver una posible implementación de esto un poco más adelante, vamos a poder mover el mismo. Es decir, recuerda que cuando nosotros creamos el juego del dinosaurio en Flame básico, ya nosotros ahí simulamos cierta física, que era la que teníamos el empuje, que siempre actualizamos en la función ductate. Aquí también tenemos lo mismo, pero ya no tenemos que implementar nada de eso, ya que viene de gratis al momento de emplear Forget 2D. Entonces, básicamente es eso. De momento quiero que te quedes que, tal cual te indico por acá, un body component, que es una clase que podemos crear, que también en este curso yo voy a llamar como cuerpos o bodies a esto. Son los objetos fundamentales en un proyecto, aquí debería ser en Forget 2D. Y a diferencia de los componentes en Flame, aquí lo invertí un poco, con Forget 2D es posible emplear el motor de física de 2D, que era el llamado Box 2D que te indicaba antes. Y por lo tanto, estos cuerpos son la pieza fundamental en nuestro juego para que podamos interactuar con la física. Nuevamente, recuerda Angry Birds, en la cual tenemos el pollo que lanzamos hacia los cochinos. Básicamente, cuando lanzamos el pollo, le agregamos una fuerza. Esa fuerza hace que a la final pueda llegar hacia donde están los cochinos con sus casas, etc. Y pueda chocar con eso. Ya en todo ese universo se está empleando la parte de la física. No es algo que podamos hacer fácilmente con Flame básico. Y por lo tanto empleamos este tipo de tecnologías. Pero a lo que me refiero, ese pollo que estamos lanzando hacia los cochinos viene siendo todo en un universo en la cual existe la gravedad. Por lo tanto existe,
bueno, existe la gravedad y también existe cualquier componente de física en 2D. Y eso es básicamente un body component. Tanto el pollo que estamos lanzando, como los cochinos que están escondidos en unas cajas o hielo, depende del nivel, como también las cajitas donde se encuentran posicionados. Todo eso es un body component si queremos hacer una similitud con esta tecnología. Así que nuevamente quédate con eso. Un body no es más que un cuerpo al cual se le puede aplicar física en 2D.